Vamos a iniciar la sesión número 6 de ponencias de este coloquio y lo haremos con el doctor Edber Sánchez van der Kast, quien es doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja como investigador titular en este centro y él se encuentra inmerso en el área de investigación, información y sociedad con una línea muy específica que es políticas y legislación de la información. El trabajo que él nos va a presentar es el de políticas de información, su impacto social en los nuevos entornos. Le damos la palabra al doctor para que inicie su presentación. Gracias, doctor. Muchas gracias, maestro César. Voy a compartir con ustedes esta mañana la ponencia Políticas de Información, su impacto social y los nuevos entornos. Para ello, lo que compartiré con ustedes va a ser un poquito de qué es políticas de información, los mundos sociales, el acceso a la información y terminaré con algunos retos. Las políticas de información siempre se encuentran ligadas a un contexto, a partir de la cual se pueden tomar las perspectivas más adecuadas como se debería de entender las políticas de información. En este sentido, la información viene a jugar un papel protagónico y la percepción de la misma por parte del investigador define el panorama de los sucesos bajo análisis. En este tenor, la información puede ser vista como un recurso cuando una persona, una institución o una comunidad toman en cuenta la información para su desarrollo, su funcionamiento y para los procesos de toma de decisiones. Como un bien, un objeto que compra y se vende, un patrón de percepciones donde los datos que fomenta un hecho en un contexto y en una estructura determinada. Se percibe la diferencia aquí entre datos e información, información y conocimiento y sabiduría, ya que toda información contiene un devenir histórico desde su génesis hasta el contexto en el que se encuentra inmerso hasta el momento actual. Lo podemos ver como un agente donde la información es utilizada por otras entidades, sean estas personas, organizaciones o gobierno, para la toma de decisiones, ya que puede ser aplicada a toda la estructura social de manera transversal. Desde esa óptica muestra una amplia gama de posibilidades y de procesos sociales en cualquier nivel de análisis de las estructuras establecidas. Como una fuerza constitutiva de la sociedad, esta manera particular de percibir la información centra las discusiones en la hechura de las políticas de información explícitas, donde la información influye y transforma el entorno. Es decir, tanto el contexto tiene una influencia en todo el ciclo de la información, desde su generación hasta llegar al contexto final y viceversa. Sin lugar a duda, en los movimientos y contextos políticos y sociales, la información ha jugado un papel preponderante asumiendo una o varias de las percepciones mencionadas. Realizar un análisis más profundo de la información y los contextos a partir del ciclo de vida de la información, también conocido como el ciclo de transferencia de información, tendría como resultado identificar y estar sensible a las preocupaciones culturales, religiosas y, por qué no, al arte que recrea y da identidad a las sociedades. La información percibida como una fuerza constitutiva de la sociedad nos remite al pensamiento de la democracia, o mejor dicho, al hecho de conformar sociedades más democráticas, donde están inmersas el impacto de los acontecimientos políticos en los flujos de información, su procesamiento y uso final de la misma. La conmemoración de la gesta de independencia y 100 años después, la Revolución Mexicana, son acontecimientos que casi nos obliga a realizar un alto en el camino y reflexionar
de las relaciones que existe entre la información y el poder, y la relación de la información y los cimientos para una nación mexicana más democrática de acuerdo a los preceptos del siglo XX. Pues cada una de las formas de percibir la información debería ser analizadas a la luz de las distintas fases del poder. Brahman manifiesta que existen las siguientes fases: el poder actual que está siendo ejercido en la actualidad, el poder potencial dirigido hacia los recursos y las técnicas en uso, el poder virtual, los recursos y las técnicas utilizadas para mantener el poder, que están fundamentados en los conocimientos y las tecnologías de información y de comunicación. En este contexto, el análisis de las políticas de la información puede ser estudiado tomando como principios los tipos de poder que existen en las naciones. La reflexión que hizo la mencionada autora sobre el poder es la siguiente: los agentes que tienen el poder en la actualidad, muchos son nuevos debido a los cambios en toda la estructura de la sociedad. Muchas formas de poder que no fueron concebidas como tal se volvieron visibles, mientras que la nueva forma de obtener el poder es empoderarse de las tecnologías de la información y de comunicación. En este tenor se inclina hacia los siguientes tipos de poder: el poder instrumental, que manipula la conducta humana por medio de la fuerza física; lo estructural, que moldea la conducta humana por medio de las normas sociales y por medio de las instituciones; el poder simbólico, que incide en la conducta humana a través de las ideas, las palabras y las imágenes, e influye en lo material, lo social y lo simbólico; lo informacional, que da forma a las bases de manipulación de los datos, información y documento a partir de los poderes instrumental, estructural y simbólico. México, como nación moderna, habrá que tomar en cuenta la categorización de poder como las fases descritas con anterioridad por la autora. A la vez habrá que tomar en cuenta la percepción de nación, ya que está atravesado por diferentes etapas, desde la más despectiva, refiriéndose a un grupo de individuos foráneos que se encontraba asentado en la periferia de los poblados políticamente hablando, y hasta lo que podemos encontrar el día de hoy, la igualdad individual en un contexto del pensamiento reflexivo, que está más ligado al contexto en el que más adelante se concebía una nación, o el individuo independiente como el conjunto de ellos con su tipo de conductas sociales únicas, sus principios culturales particulares y las políticas propias, y de las instituciones de índole religiosos, culturales y estéticos, que van dando una conjunción de pensamientos caleidoscópico y que van integrando una nación. Bueno, en este sentido se creó en diciembre de 1949 el Seminario de Cultura Mexicana, que donde podemos ver que aquí en la pantalla, que está representadas las diversas ramas y tendencias de la ciencia, las artes y las letras, y las finalidades eran estimular la producción científica, filosófica y artística, difundir la cultura, mantener activo intercambios culturales con los estados y territorios de la República y con instituciones e individuos del extranjero interesados en la cultura, organizar trabajos de investigación y de análisis en forma de seminario, ya sea en colaboración unánime de sus miembros o por núcleos afines de los mismos, servir de órgano de consulta a la Secretaría de Educación Pública y colaborar con la Secretaría de Educación Pública, con otras dependencias oficiales, con instituciones descentralizadas y privadas en actividades culturales. Como se puede observar, este seminario está llamado
en cierto sentido, para homogeneizar el sentido de nación a través de la cultura y las artes. Ese seminario se encuentra vigente y lo podemos buscar por medio de cualquier buscador y tiene su propia página electrónica. Más adelante, el gobierno mexicano ha promovido cambios sociales a partir de la promulgación de la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Última reforma publicada fue de agosto del 2010. En su artículo 3, que habla sobre la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, tiene como objetivo asegurar un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional y social y moral en condiciones de igualdad. Los principios rectores que se desea destacar son el de la no discriminación por ninguna razón ni circunstancia, el de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancia de nacimiento o cualquier otra condición suya de sus ascendientes, tutores o representantes legales. Para poder cumplir con estos dos mandatos, el acceso a la información a través de las bibliotecas es básico para asegurarnos el desarrollo pleno e integral, la no discriminación y para la promoción de la igualdad. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, última reforma de noviembre del 2007, considera en su artículo 4 toda distinción, extinción o restricción que se basa en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condiciones sociales o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de la persona. También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones. En la misma ley, capítulo 2, medidas para prevenir la discriminación, se considera conductas discriminatorias, limitar la libre expresión de ideas, impedir la libertad de pensamiento, conciencia o religión, o de prácticas o costumbres religiosas, siempre que éstas no atenten contra el orden público. El hecho de contar con políticas de información explícitas facilitaría la inclusión de una manera más acelerada a todo este tipo de poblaciones. La biblioteca, los mundos sociales. La biblioteca como organización social se enfrenta a una complejidad especial, a inclusión, a no discriminar y a pegarse a las normas para la protección de los niños, las niñas, los adolescentes y de los adultos mayores. Además, México es una nación que consiste de sociedades pluriculturales y lingüísticas, lo que podemos denominar y también de lo que podemos denominar la sociedad tradicional y las tribus urbanas. Cada una de ellas aporta sus propias estructuras y su propia complejidad. En otras palabras, estamos hablando de una nación con diversos mundos sociales y la biblioteca tendrá que hacer todo lo posible para hacer efectivo los derechos fundamentales del hombre, como son la libertad de opinión y de expresión, el derecho a la educación, el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y participar en el progreso científico y en los beneficios de que él resulta, y apegarse a las leyes mexicanas como las antes mencionadas. A pesar de no contar con los recursos económicos y humanos suficientes